Faustino de Sinash presenta a Paul Benavides, poeta y narrador costarricense. Muy buenas noches. Nos complace presentar Revista Cultural Besania al poeta y narrador Paul Benavides. Muchas gracias, Paul, por aceptar esta invitación. Buenas noches. Buenas noches, Faustino. De verdad que es un gusto estar en tu programa, que he venido siguiendo con cuidado, con detenimiento, escuchando tus intervenciones a las personas que has llevado, escritores, editores. Y pues un agradecimiento a un escritor y a una persona que la he visto escribir, hacer su propio camino, hacerlo con tesón, con esmero, con amor. Y con mucho coraje y valor se ha abierto su espacio. Y pues, es un ejemplo para un montón de escritores y narradores costarricenses que en el sentido de la independencia, el escritor tiene que ser independiente y autárquico si se quiere, no estar dependiendo de nadie para hacer su camino. Creo que ha sido un ejemplo y además de eso siempre ha sido generoso con los demás escritores. Me consta a mí, no lo digo por nada, eso me consta, sí. Muchas gracias. Siempre ayudándonos a los demás sin que nadie te lo pidiera. Es un gesto generoso, puro corazón, amoroso. Se agradece siempre. Pura vida. Paul, este programa es tuyo. La idea es que nos contés de una manera muy informal y a tu manera tus inicios de poeta. ¿Fue en el colegio? ¿Fue en la escuela? ¿Cuándo y cómo te iniciaste, Paul? Sí, bueno, los inicios como escritor son los inicios de un niño, de un muchacho de Heredia de los 70s, más afecto, más inclinado por experimentar la naturaleza y el entorno y los juegos de los niños que la vida intelectual de un hombre, de un niño que se enfrentó en primera instancia a los libros. Los inicios míos son vivenciales, intuitivos, que luego se van llenando por diversas razones de cultura, de libros, de música, de arte, pero en mí siempre ha latido el niño, el aventurero, el hombre introspectivo, también un niño introspectivo, que veía las nubes, los ríos, el agua, que no poetizaba, pero que podía sentir el entorno y la naturaleza en primera instancia. Y luego vinieron los libros, sobre todo los libros de arte de mi padre, que era un profesor de la Escuela Normal de Costa Rica y del Liceo de Heredia y de escuelas. Era un maestro, digamos, en el sentido antiguo y exacto de la palabra, que había estudiado también Bellas Artes en los tiempos de Francisco Amiguetti, cuando la Escuela de Bellas Artes quedaba ahí donde queda el Poder Judicial hoy en día, específicamente el IJ. Y mi padre, un hombre que como en la época era común, los que podían estudiar eran muy pocos, pero los que estudiaban, esos pocos también no la pasaban bien, eran personas de lo que podía llamarse de un estado, no de pobreza generalizado, pero sí de tener lo justo para vivir. ¿Me explico? De ahí viene mi padre, de un hogar que tenían lo justo para vivir, que le daban ciertas condiciones para que pudiera estudiar, y mi padre se iba caminando por la línea del tren con Otto Argüello, que era el hermano, era el hermano de mi madre, Otto Argüello era primo de mi madre y le daba posibilidades de que de los dos, que pudieran venir, ir a San José a estudiar, se iban por la línea del tren a estudiar. Y mi padre hizo contacto con todo ese mundo de la cultura, sobre todo con los libros de arte. Entonces, mi primer contacto con la cultura formal y tal y como lo conocemos son los libros de arte, son los libros de literatura, de arte básicamente. Entonces eso que está ahí es lo que nos sirve, lo que me contacta a mí con todo ese mundo, ¿verdad? Los libros de Van Gogh, de Seurat, de los expresionistas,
de Modigliani, pues sí, de los Da Vinci, de Sanzio, de Buonarroti, sobre todo la energía y la fuerza de Van Gogh, es la que me marca a mí. Eso me llamó mucho la atención, no sé por qué, y era la desmesura del color y la imagen. Digamos que yo estoy educado en esas primeras golpes sobre mí. Los golpes estéticos son básicamente el color de las pinturas de Van Gogh, digamos, de las formas retorcidas, imperfectas de Amadeo Modigliani, pero es básicamente la imagen. Sí. Entonces, la poesía mía está muy vinculada a la imagen. Si ya luego me di cuenta un poco qué es la imagen, el símbolo de la imagen, un poco más exteriorista, una poesía impresionista, expresionista, que lee el entorno y lo puede plasmar en el papel. Entonces es como el origen de un niño corriente que andaba por los ríos, tirando flechas, cazando lominas, jalándome tortas, boxeando con los vecinos también, practicando boxeo, que practicábamos, era antes, ¿te acordás? Común. Claro, claro. Hacíamos cuadriláteros con mangueras y nos dábamos Sí. duro entre primos, entre vecinos. Claro. Y practicábamos el fútbol en la calle, con aquellas canchas de fútbol llenas de huecos, como la luna. Claro. Y ese es ese contacto. Luego viene la escuela laboratorio donde yo estuve y la maestra nos puso a escribir, nos puso básicamente a leer. Eso podrá haber sucedido a los 8 o 9 años de edad. Y parte de las labores académicas de la profesora, de la maestra, Niña Rosario, que era una maestra normalista, extraordinaria, buenísima, muy, eso sí, muy rigurosa, muy estricta, que en algunos momentos a alguien como yo, más libre, más anárquico, lo molestaba, pero eso era parte de la formación. Nos enseñaba a leer, nos puso a leer a Darío, a José Martí. Y había una pequeña biblioteca donde estaba, por ejemplo, La cabaña de tío Tom, Huckleberry Finn, y otras novelitas más que teníamos acercamiento, que podíamos leer y había una intención de que leyéramos. Entonces, escribo un poema forzado a los 10 años de edad, que se compiló en una antología donde todos los alumnos escribíamos un poema, que es tan malo que ni me acuerdo, y me acuerdo un poco el tema, que era sobre limón. Era sobre un tema de limón y los trabajadores de los marinos de limón, un poco ya la vocación social que ya me tenía yo, y me acuerdo que era eso, ¿no? Sí. Por ahí debe andar la antología, yo no la tengo, pero ese primer acercamiento a la letra fue a esa edad, y luego vinieron otras experiencias muy distantes de la literatura en realidad. Qué bien, Paul. Y qué curioso, bueno, hiciste pintura entonces, hiciste dibujo, pintura. Sí, mi papá era muy común que viendo uno al papá, pues tratara de dibujar. Entonces, Claro. en mi casa todos tenemos cierta vocación pictórica, por ejemplo, o estética, pero no solo por mi padre, porque yo vengo también del lado de los Argüello, y los Argüello generalmente son artistas, por ejemplo, Crisanto Badilla Argüello, Domingo Argüello, Wenceslao Argüello, y varias gente más que ha estado, sobre todo en el arte, en la creación estética, en la escultura, básicamente, ¿verdad? Y por el lado de mi madre está esa vocación innata, digamos, que no, muchos de los creadores, de los artistas que hay en la familia son autodidactos, nunca pasaron por una universidad, ni por escuelas de pintura, ni nada de eso. Y tocaban pues, guitarra o podían pintar. Entonces, yo lo que hacía podía plasmar, era un copista, era un buen copista en realidad. Yo podía tomar las imágenes de Max Jiménez Huete, ¿verdad? Que era pintor, poeta, escritor, un tipo heterodoxo, y podía reproducirlas bien, que eran volumétricas, eran aquellas figuras gruesas de Max Jiménez, esos grandes culos, esas grandes tetas de las figuras de Max Jiménez que a mí me llamaban la atención, ¿verdad? Eran mujeres fornidas, gruesas, entonces yo lo podía copiar, lo podía plasmar, pero digamos que eso era como un desahogo,
¿verdad? Estético. La música también me marcó, por ejemplo, también es algo, una vocación que yo tengo, oculta, secreta, que arranca con el jazz, por ejemplo, que yo comienzo a oír a los 10 o 12 años de edad, porque la Universidad Nacional arrancaba en esas épocas y fundaron la escuela de música, la primera escuela de música que hubo en Heredia, la universitaria, quedaba por mi casa, y los profesores eran norteamericanos traídos de las escuelas de jazz de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿verdad? O luego vinieron de otros lados, pero los norteamericanos se encargaron de educar en el jazz y de formar músicos en el jazz, ¿verdad? Y yo iba ahí a oírlos. Y Qué esa música bien. extraña, sin letra, sin música, sin letra, eminentemente sonora, llena de formas o de fórmulas musicales inatrapables, que se mezclaban, heterodoxas, complejas, me llamó mucho la atención. Y es el jazz también, una de mis pasiones, que logré acumular o tener de aproximadamente unos 400, 500 CDs, más acetatos que se me fueron perdiendo con el tiempo, que de jazzistas que pude yo conocer, como Chuck Monjón y Chick Corea, eh, etcétera, etcétera, que me fui haciendo, pero yo no sabía que eso tenía que ver con escribir, ¿no? Era Bueno, una intuición, era una claro. inclinación estética, artística, básicamente. De hecho que hay una técnica de algunas técnicas que se descubren en algunos escritores que es como, como el jazz, que hay una improvisación a la hora de escribir y de eso está muy lleno. Por ejemplo, hay un poema tuyo aquí sobre Bukowski. Sí, Bueno, sí, ese poema está muy lleno de jazz, ¿verdad? Que es que en el interlineado hay una improvisación. No, qué bien. ¿Cuántos libros de poesía tenés, bueno, Paul? sí, sí, bueno, esa apreciación sobre Bukowski, la verdad que es interesante la que haces y efectivamente Sí, no había reparado en eso, pero sí hay una tendencia que las imágenes no tengan que ver una con la otra, o el sí, verso o la sí, línea, y van sí, creando una especie de ensamble, sí, eh, una atmósfera, un ensamble de imágenes, y efectivamente sí, sin yo tener conciencia, diste en el clavo sobre sí, eso. sí, claro, claro. Bueno, yo tengo publicados 4 libros de poesía, pero tengo inéditos tal vez unos 6, 7 libros de poesía, bastante gruesos, bastante gordos. En realidad tengo material, bueno, y tengo muchísimo escrito que lo guardo, que está por ahí, que está en papel. Sí. Bien podría ser una colección de varios libros, en fin, pero yo en esto eh, me he medido por un tema de que no todo lo que uno escribe, pienso yo, debe ser publicado, y yo lo dejo reposar, y en ese reposo se me van quitando las ganas de publicar. Entonces, no sé por qué, escribir está bien, pero publicar no está tan bien en mi vida a veces. Yo prefiero a veces, he preferido, digamos, bueno, voy a publicar este libro porque es importante yo tener un libro publicado, porque quiero. Ujú, ujú. Además, es bonito, se siente bien, vos sabés lo que es Claro, publicar, claro, es como un hijo, claro. una obra ahí que ande por ahí Sí, caminando. Pero los otros los he dejado por ahí, y en algún momento pienso publicarlos, sobre todo cuando si los releo y me parece que tienen algo que decir, pues los publicaré, y además si tengo dinero, porque en realidad vos lo sabes mejor que yo, sos un emprendedor en el mundo literario, lo cual es un ejemplo y maravilloso, eso es un ejemplo a seguir, y en eso sos admirable en realidad, Faustino. Yo sí, yo he venido siguiendo esa línea de generar mis propias publicaciones, y todavía, y eso que viene a futuro ya es una decisión de hacerlo yo, ¿verdad? Porque sí. financiado por mis propios medios. Entonces también se mete un poco en medio de eso, de que yo tengo que generar mis propios recursos para eso, y yo finalmente soy un burócrata, ¿verdad? Que metido a escribir de vez en cuando.
y también tengo mi cuota ahí de responsabilidad laboral que en estos tiempos de pandemia sea complicado, entonces me quita tiempo. En realidad yo quisiera dedicarme a escribir y a vender mis propios libros, pero tal vez me falta vigor, me falta coraje para hacer lo que vos haces, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál de esos libros, de los cuatro, crees que es el más importante para vos? Este libro primero es importante para mí. Ok. ¿Y Es cuál libro es el que más llevas a los lectores tuyos? ninguno, Ok, ok, ninguno, perfecto. porque yo me desentiendo de los libros cuando los escribo. Sí, Es más, cuando los vuelvo a leer no me gustan tanto lo que escribo y me parece que ya hay algo que, es decir, que ya es otra cosa lo que necesito decir y es otra la forma o el método para poderlo expresar. claro. Entonces, generalmente leo cosas inéditas, ¿verdad? O que voy creando sobre la marcha, que luego reelaboro, pero no sé por qué me pasa, no sé si a vos te pasa eso, te Sí, sí. pregunto. Eso pasa. Eh, lo que yo he hecho que en algún momento frente a la hoja en blanco es volver a leer algo que ya escribí que, que me guste mucho. Se lo vuelvo a leer y resulta que eso es como una retroalimentación. Ajá. Este, Paul, nos leerías un poema de los, vos decís, inédito, Voy a buscar poema. uno Ok, y te lo leo. Voy a tener uno que tengo por aquí, que está reciente, porque es que tendría que buscarlo y el papel y todo esto me falta en este momento, pero voy a leerlo. este es inédito. Sí, son inéditos, en realidad yo estoy Ok, leyendo ahora poesía inédita. ok. Apolínea es la verdad, más dionisíaco el destino. Frente a su orden cabal, el centro disperso de la rosa, en su ojo rojo puro el caos movió el mundo, para ponerme puertas afuera, mar afuera, locura adentro. Mientras que la verdad podría el mármol, su luz exacta. Una voz imprecisa me fue pariendo, dispar, ilegítimo hijo de la vida. Dolió al inicio reventar por los aires, el estar siempre al mismo tiempo en el aire plano, sin fondo, pero luego el músculo del azar no detuvo sus aspas, y el tigre de la ola rompía la paz de la gaviota hermosamente, maravillándome con su intermitencia de crecer y morir, de alzarse y caer, de llegar e irse. En tiempos inestables, el destino siempre es dionisíaco, como el fuego entre caimanes, en mil puertos como en oscuras noches. La verdad es inútil como su alta noche, su fría llama como el deseo que no traiciona. El hambre y el amor me ofrecieron su cama, su terror limpio, y me hinqué frente a ellos y acepté el destino, el rojo puro del caos, el centro disperso de la rosa. Sí, este es un poema inédito, en realidad. Este, muy de nuestro momento pandémico, ¿ah? Sí, 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 eso que estás diciendo es importantísimo para mí. Mucho de lo que yo cuelgo en redes, sí, posiblemente vos ves algunos, otros sí, no, si claro, tienes algún claro, tiempo, claro, están marcados por la pandemia. claro, claro. Es inevitable que el impacto de esto, de lo que todo el mundo habla, pero de que nadie lo conoce en concreto, no puede ser una definición qué significa una pandemia del COVID en la sociedad, por la multiplicidad de los efectos, por la complejidad de los efectos de todo nivel, pero sobre todo anímicos. Cierto, cierto, Entonces, claro, hay una poesía que es inconscientemente, lo estás diciendo claro, de claro. una manera acertadísima, con tu voz de escritor y de poeta. Efectivamente, hay una, es decir, me estás revelando cosas que no veo yo, pero
Efectivamente, allá hay una especie de nudo claro. textual, coyuntural, que implica que la poesía esté marcada por eso. ¿Y has escrito en algún momento, Paul, para alguien? Quiero decir, Te manda saludos Chile, Faustito. igual, pura vida. Igualmente, Shirley. Gracias. Gracias, gracias. Un gran saludo para vos también. Igual, un abrazo, Shirley. Gracias. Pura vida. Aquí estoy, aquí estoy. Eso. Juanes. Me alegra de verte. Igual, igual. Chao. Chao. Paul, has escrito para un solo, en un momento, para alguien, digamos, para un sector de la población. No. ¿O has escrito en términos generales? Es escrito en términos generales. Ok. Pero creo que hay siempre una intención por llegar a un público con cierto nivel crítico, con cierto nivel de información, de bagaje, Uh-huh. con cierto contenido estético también. Y es inevitable que el arte tenga esa orientación que algunos llamarían elitista, porque claro. El solo hecho de tomar un libro hoy y de leerlo es un acto revolucionario. En medio de una sociedad que ha apostado por la no lectura y por la información, la masa de información audible pero no procesable desde el punto de vista intelectual, por la masa de información que tienen las redes e internet. Gran parte basura, pero también información maravillosa, genial, Claro. ¿verdad? Sí. Eso, pero sí, efectivamente no me lo he planteado, pero efectivamente habrá un interés inconsciente en hablarle a un interlocutor pues animado por la pasión de la cultura. Bueno, y habría que ver este otro material que tenés en la actualidad, como el que acabas de leer, que es muy, digamos, como muy puntual de un momento específico de nuestra historia, que es la pandemia, ¿verdad? Sería muy interesante que no encajonaras tanto este material porque, repito, es nuestra historia. O sea, es una historia humana, ¿verdad? Nuestra historia, no es un momento digamos, de un asalto o de una muerte o de alguien que pasó y se robó una población, ¿verdad? Castró algo, ¿no? Es un momento histórico de la pandemia. Para terminar esta parte, Paul, ¿nos querés leer algo más de lo inédito que tenés? Sí, voy a leerte un poema que se llama A la muerte. Ok. Adelante. Corre y decile a la muerte que estoy aquí, sentado con la memoria intacta, descalzo de tanto muerto, limpio, bueno, solitario. Corre y decile que estoy aquí sentado y tomo mi café con pan y queso, que la costumbre de vivir no me arrebata. Decile que estoy en paz con todos, sin guerra con nadie, solo con mi Gólgota, que mi carne está a punto y que mi alma atenta, que en el jardín arden las begonias de un rojo insólito y que los pájaros vuelan sabios y saltan de un invierno a otro, que en el jardín arden las begonias. Corre y decirle que no se meta con los bienes comunes del beso, de la alegría, de la primavera, que deje al hijo de la madre soñar y crecer en paz como un lirio único, que no te debe ni a mí ni a nadie más, oh muerte, ni un céntimo de su miserable agonía. Ese es uno que está relacionado con la muerte, con estas cosas que uno oye y ve y que son presencia, el memento mori de los monjes medievales, que es una presencia permanente, ¿verdad? En la vida del ser humano y que del cual no estamos muy conscientes. Sí, cierto.
Y que sale por algún lado. Por algún lado sale, siempre sale, siempre gana. No dejes que, no los encajones mucho tiempo, Paul. Te voy a hacer caso. Paul, esa otra parte, ahora que te vemos como narrador, ¿cómo ha sido ese que es muy interesante, de un poeta de varias publicaciones, de muchos años de estar en la poesía? ¿Cómo es ese traslape hacia la narrativa? ¿Es cuento, es novela? Es básicamente novela. Ah, ok. Es una novela que yo empecé a escribir eh, en el 2012. Paralelo a este libro de poesía, Duelos Desiguales, Ujú. una vez que se publicó, empecé a escribir la novela. Y la fui armando, la fui armando, la fui armando y la fui terminando definitivamente hasta en el 2019, ¿verdad? Y es una novela, tenía varias partes, era sincrónica, diacrónica, lo cual quiere decir que era el pasado, el presente, podría el pasado y el presente. Me metía por unos recovecos ahí medios complicados de historia, de España, de Costa Rica, de tal, Cuba. Y llegué a tener, a acumular como unas 600 páginas, 550. Lo que pasa es que se me hacía muy grande, muy atrabiliaria, muy engorrosa, realmente tal vez de interés para mí, pero para un lector que se acerca a la narrativa, y eso vos lo sabes bien, en donde la historia tiene que ser eficiente y eficaz, y tiene que golpear como un mazo, no lo iba a cumplir. Podía haber hecho un ejercicio de eso, de decir, aquí hay una novela gorda, pero ¿qué sentido tiene si hubieras corrido a los lectores? En realidad, también hay que pensar en eso. Entonces, la fui reestructurando, la dejé en una historia un poco más plana, más una historia más sencilla. Yo sigo pensando, creo que al igual que vos, que la narrativa es contar una historia y contarla con todo el vigor y la energía posible, sea en el marco realista o en el marco que generalmente para mí una novela tiene que ser realista. O sea, yo creo que la novela, en esto soy moderno, o sea, no posmoderno. La poesía puede ser acercarse a modelos de experimentación estética y experimentación metafórica y de tiempos, espacios y polifonías y intertextos, pero la novela es una historia, en realidad. Sí. El novelista es un contador de historias interesantes, a veces muy sencillas, o tal vez a otras un poquito más complejas, pero finalmente es una historia. Entonces yo creo que es así. Entonces me acerqué al género de la narrativa con cuidado y con prudencia, porque no es lo mío, ¿verdad? Tiendo a ser como, a sofocarme un poco con la historia, entonces trato de buscar cuál podría ser la mejor historia, la mejor trama para que sea interesante. Entonces eso fue lo que me pasó, que fui construyendo tramas y subtramas y subtramas, y entonces al final digo, oye, ¿qué es esto? Es un edificio que se va a echar, pero no se sabe cómo se va a salir. Entonces lo dejé más pequeña, más sencilla, una historia, y creo que, bueno, a alguna gente que la ha leído le ha gustado, lo logré, pues, digamos, en términos de que no es una obra maestra, pero sí es una historia que puede leerse, tiene un nudo ahí, una especie de novela policial, porque también es una novela policial, que me ofreció la posibilidad de mi experiencia laboral en la novela. ¿Cuál es el título, Paul? Perdón. Se llama Los papeles amarillos de Chantal. ¿Tenés la portada por aquí cerca? No la tengo porque Ok. en realidad no está en papel ahora, pero sí está en... Yo te la mando ahí, te la puedo mandar luego. Me mandas una portada ahí para Sí. ponerla al final para que la gente, Bueno, nuestros lectores la vean. maravilloso. Ahora te la envío. Sí, es Y, una... y, y, ¿cómo es que se llama? Los papeles de Chantal. Amarillo de Chantal, sí.
Qué buen título, ¿ah? Los papeles amarillos de Chantal. Sí, sí, pues parece así como un título que asusta, pero tiene ahí un objetivo, ¿verdad? ¿Y cómo te sentiste escribir narrativa? Porque escribir poesía es otro momento muy diferente a escribir narrativa. ¿Cómo te sentiste? Eh, en algunos momentos muy bien, en otros momentos no tan bien, en algunos momentos sofocado, en otros momentos más Ajá, libre. La narrativa, por lo menos para mí, la novela implica mucho, es un ejercicio mental y físico, de cuerpo. Así lo veo yo, sí, posiblemente me cueste escribir narrativas, pues puede ser por eso, pero es distinto. La poesía, por ejemplo, vos sabés lo que es, no te lo voy a explicar yo, que sí, en un bus, en una cafetería, sí, en el mismo sí, teléfono celular tengo una idea, en una claro. servilleta, en un papel, en la compu, con lápiz, con lapicero, una idea, una emoción, Sí, una sí, palabra, y entonces ahí sale algo. claro. Pero la narrativa no, la narrativa implica sentarse, tiempo, trabajo, pensar, ver por dónde. Con el tiempo, me imagino yo, y eso lo podrás ser testigo vos, y es que con el tiempo, pues no, porque sale fácil, ¿por qué? Porque se tiene la historia en la cabeza y ya se tiene agilidad y práctica. En el caso tuyo, que son no sé cuántos libros de novelas, cuántos cuentos de poesía, que es una cantidad ya muy importante, y ahí creo que es ya el ejercicio de Sí, estar en esto, ¿verdad? De la escritura que van saliendo. Sí, te digo, para resumir, en algún momento me sentí bien, en algún momento no tan bien, en algunos momentos me empantané, en algunos momentos salí del pantano, pues, la novela se empantanó un par de años tal vez, ahí la dejé y luego la retomé y luego finalmente surgió como una obsesión, ¿verdad? Yo tengo que terminar esto porque tengo que terminarlo, no tengo de otra opción, quiero que esto termine y la historia vale la pena contar y luego te contaré de cómo es la historia o tal vez del tema Y, para comentar y, un poquito y, sobre eso. y Paul, ¿vas a seguir escribiendo narrativa o qué has pensado? Tengo un proyecto de una novela, en realidad sí Otra. otro, pero no sé cuándo lo va a empezar ni nada, no sé, en algún momento lo empiece, cuando me siente un poco más libre mental y emocionalmente de las cosas que rutinariamente tengo que hacer para ganarme el salario, Ujú. ¿verdad? Porque también eso me presiona y yo no puedo estar así. Necesito tener mi tiempo de vagancia y de ocio creativo, dirían los griegos y los romanos, pero en ese momento no lo tengo. En realidad carezco de eso y me queda tiempo para escribir algunas cositas de poesía, que es más sencillo, ¿verdad? Claro, claro. Pero la narrativa que quiero hacer me implica leer algunas cosas que quiero y estructurar de una manera muy simple, porque yo no estructuro nada, yo arranco y voy. Y me ha servido mucho, Agostino, escribir Como el novela, porque jazz, precisamente como el jazz. exactamente como el jazz, exacto, Sí, eso es la pura sí, intuición, ¿verdad? Que sí, va dirigiendo el proceso y la razón viene atrás, perdida ahí. La razón no sabe qué está pasando y es la intuición la que está espoliando el texto y está llevando claro, el texto claro. a situaciones inéditas que ni siquiera la imaginación sospecha. Entonces, me ha gustado en esa parte, digamos, en la posibilidad de yo construir personajes, de diálogos, de alguna historia increíble, de que los diálogos sean verosímiles, siempre Ujú. acercándome a la realidad, ¿verdad? El mayor mérito es acercarse a la realidad y hacer una especie de, no de reproducción, pero sí de creación de una realidad literaria que se parezca a la realidad Claro, real. claro. Eso me parece a mí que sigue siendo el arte, ¿no? No hay que ser muy raro escribiendo, no hay que ser muy sofisticado Sí, escribiendo sí, narrativa. sí. En eso vos has sido, digamos, claro y propicio en esta literatura, ¿verdad? Sí. Paul, ¿el cuento lo has practicado o lo has intentado? El cuento, bueno, sí, en esta pandemia me ha dado por escribir cuentos, sí, Qué bueno.
como unos 3, pero quiero llegarle al punch del cuento, y el cuento tiene que tener un punch Sí. de intensidad y hay una historia que tengo que ser interesante, tengo que golpear. Si yo no golpeo, Faustino, en la literatura o en la poesía, en lo que sea, si yo no impacto, aunque sea de una manera sosegada, siento como que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, el cuento tiene que ser impactante, tiene que ser una herida abierta en realidad. Tiene que ser un drama, una situación que siempre pone en riesgo la vida de los seres humanos, siempre está en juego la vida de las personas. Es cierto, es cierto. No puede ser una historia que pase por encima de los seres humanos. Tiene que atravesar a los seres humanos de lado a lado. Claro, claro, muy cierto. Paul, ¿y vas a tener alguna actividad dentro del marco de la feria? No, en realidad no, Faustino. No, Okay. no tengo. Bueno, yo la verdad es que no he tenido tiempo para sentarme a estar en la feria, ¿no? Y estoy un poco alejado del mundo de la institucionalidad cultural, salvo por temas laborales que tengo que tratarlos, pero no lo considero, digamos, oportuno para mí, ni tengo el tiempo como para ir a buscar un espacio a la feria, llamar o conectarme. Okay. Posiblemente si lo haga, pues me van a atender algún espacio. Yo creo que hay gente muy valiosa. En el Ministerio de Cultura tengo varios nombres en mi cabeza que podría decir, sin lugar a dudas, que son extraordinarios personas y funcionarios. Los diré en algún momento, pero posiblemente si yo me hubiera acercado me hubieran dado un espacio ahí, pero no tuve interés en realidad. Bueno, este programa tuyo va a estar dentro del marco de la feria. Creo que el martes ya va a estar ya está programado para el martes. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos, ya estoy en la feria. Ya estás en la feria, claro. Sí, gracias. Claro. Sí, yo te lo agradezco mucho, de verdad. Te lo agradezco. No tenés que agradecer. Eso es un asunto de compas. Bueno, pero sí te lo agradezco, que sí vale la pena. Pura vida. Paul, muchas gracias por habernos recibido en tu casa y con Chile. Muchas gracias por todo esto que nos has enseñado hoy, que nos has hablado del material tuyo y esperamos esos otros poemas que tenés ahí cajonados y esa próxima novela que tenés. Ojalá que me mandes, por favor, ahora al final las portadas de los libros tuyos y de los papeles amarillos de Chantal para que nuestros lectores y todos en la feria veamos este producto tuyo. Bueno, Faustino, muchísimas gracias por darme el espacio, te lo agradezco de corazón. Pura vida. Siempre hay que destacar tu bondad, tu generosidad para con los demás escritores y estás dando el ejemplo, siempre estás dando el ejemplo de alejarte de las pugnas, de los problemas, de los requisitos de este mundillo y siempre estás dando una lección moral que muchos te admiramos y queremos imitarte. A veces nos cuesta, pero siempre estamos agradecidos con vos. Muchas gracias de verdad por el espacio. Chao, que estés bien. Buenas noches, Faustino. Un abrazo a Chile, a vos. Igual. Y a ¿cómo se llama? Celta. A Delta, Celta. Celta, sí. Cuando puedas venirte para acá, weón. Pura vida. Ok. Sí, claro, sí. Un abrazo. Chao, igual. Muchas gracias. Chao.